Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar. Les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Yambías, desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas a todos y todas a esta nueva conversación permacultural que tenemos semana a semana junto a Marcos Toscano. ¿Qué tal, Marcos? Hola Pablo, bienvenidas y bienvenidos a Permacultura Podcast, los mejores temas de la permacultura con ustedes. En este podcast, como varios de ustedes sabrán, nos hemos propuesto abordar todos los temas que aborda la permacultura, que son bastantes, y vamos avanzando paso a paso para que vayamos sumergiéndonos integralmente en este sistema de diseño. Por el momento, estamos revisando los 12 principios de diseño planteados por David Holmgren, uno de los precursores del concepto de permacultura, que nos darán una pauta para encontrar las respuestas apropiadas a la hora de diseñar. Hoy nos toca conversar sobre el principio número 5, que se enuncia así: utiliza y valora los servicios y recursos renovables. Deja que la naturaleza siga su curso. Para ir acercándonos a este principio, necesitamos saber qué son los recursos renovables. Entender la idea de recursos renovables, más que la idea, ¿no? La conceptualización, aquello que nos afecta, es entender los valores capitales que para la vida diaria tienen este tipo de recursos. Son utilizados para mejorar y mantener rendimientos, incluso si se necesitase recursos que no son renovables para establecer un sistema vía tecnología, vía combustibles fósiles. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de el keyline, ¿no es cierto? Cuando usamos el apero Yeomans, que estamos hablando de una máquina grande, pero es en virtud de mejorar este capital natural que nosotros vamos a tener que mirarlo. Entonces, cuando hablamos de recursos renovables, es aquello que se obtiene de plantas, de animales, de suelos vivos, de agua, sin que estos sufran una sobrecarga, sin que estos se consuman enteramente. Y vamos a ir mirando que esto de que la naturaleza siga su curso nos va a permitir tener una referencia de lo complicado que es tener procesos donde el ser humano por lo general intenta intervenir, ¿no? Intenta intervenir para tener mejores producciones, para tener muy grandes productos hortícolas o cosas así. Entonces, claro, nosotros estamos viendo que en cierto momento tendríamos que ver hasta dónde nosotros podemos interferir en ese proceso para generar sistemas, respetando y valorando la sabiduría que existe en los propios recursos biológicos de cada territorio. Cuando hablamos de recursos renovables, estamos hablando de una capacidad energética que se acumula durante el tiempo lentamente. Por eso mismo, probablemente debido a eso es que actualmente en la cultura consumista es más valorado no el recurso renovable, sino el no renovable, porque tiene más alto rendimiento, está mucho más concentrado que lo que podría estar concentrado en la propia naturaleza. Sin embargo, es que aquí hay un efecto muy interesante. Cuando nosotros tenemos recursos no renovables, estamos hablando de recursos que solo están utilizados para un solo elemento, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de recursos renovables, estamos hablando de un elemento que cumple varias funciones. Entonces, no solo te da energía, qué sé yo, por ejemplo, la leña, ¿sí? No solo mete cierta cantidad de nitrógeno, minerales, por la caída de las hojas, la mineralización, por la extracción a partir de la savia bruta y elaborada, que va entrando dentro del sistema de la planta para ir conformando energía mucho más, llamémosle así, más dispersa,
pero multifacética. Todos los elementos de recursos renovables tienen un papel ecosistémico, por ejemplo. El árbol, un montón de árboles, ya es un bosque que nos da un cierto tipo de microclimas, por ejemplo, puede generar humedad, de hecho regula el flujo de las aguas, pero encima de eso da la capacidad de tener este recurso como un recurso ecosistémico clave. Entonces no es cualquier cosa un recurso renovable, es realmente lo que nos permite a nosotros mantener sistemas con recursos no renovables. ¿Y estos recursos no renovables, cómo podríamos definirlos para ir haciendo una diferenciación? Sobre todo estamos hablando de energía y estamos hablando de energía ligada a los combustibles fósiles baratos, ¿no? Entonces el carbón, el petróleo, el gas, todo lo que tiene que ver con cierto tipo de minerales extraídos también de esta manera con grandes maquinarias y todo eso, y también la tecnología. Pero estos son nuevamente recursos que parecen ser que son eternos, pero no lo son. Mucho más elongados en el tiempo están los recursos renovables. Y claro, como tienen tanta cantidad de energía, ¿sí? Acuérdense del término de la energética, esta tasa de uso que nosotros tenemos en relación a producto. Y a partir de eso, hablábamos del carro, ¿no? Si el carro está prendido y no hace nada, no es nada. O sea, es como, es una pérdida de energía, simplemente. Pero si el carro lleva productos, trae, etcétera, entonces ya podríamos hacer una comparación energética de qué es lo que hace el uso de estos recursos renovables en relación a crear sistemas que sean con capital natural, con construcción de territorios, con biomasa, cuidadas, respetadas y, ¿por qué no decirlo?, amadas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Podríamos decir que todo recurso o servicio es de una u otra manera una forma de energía, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque nosotros cuando hablamos de recursos renovables estamos hablando de capacidades energéticas, ¿no? En diferentes concentraciones que vincula la riqueza, el capital, el poder hacer cosas, todo lo que tiene que ver con con sistemas autorregulados, autoorganizados. Entonces, cualquier territorio es, si vos le dejas, por ejemplo, vos quitas todas la biota, ¿no? de un suelo, e inmediatamente va a aparecer de nuevo otra. Y si le dejas ahí, va a tenderse a hacer, primero por sucesión, un montón de arbustos, después arbustos leñosos, después aparecen árboles pequeños, grandes, árboles en clímax, y ya tienes un escenario, pero que ha ido acumulando lentamente esta energía. Y nosotros tenemos en la biomasa la mayor fuente de energía, porque vincula esta tasa de reutilización y reorganización de la energía permanentemente. Cuando vos haces uso de los recursos renovables de una manera excesiva, puedes romper esta estructura y simplemente te quedas sin nada. Lo que sí has hecho es consumir rápidamente. Por ejemplo, yo puedo cortar un árbol completo sin darme cuenta de que eso era un frutal, generaba microclima con la sombra, era casa de animales, de pájaros, de insectos, tenía capacidades de generar biomasa con las hojas que se caen, o sea, miles de recursos que pueden estar. El mismo hecho de la comunicación dentro del suelo a través de las hifas y las micorrizas y todo ese proceso. Entonces nosotros miramos que es energía pura, pero no tan concentrada como el recurso no renovable. ¿Pero por qué no es tan concentrada? Porque cumple miles de funciones, cumple un montón de funciones. Entonces no es una sola cosita, es energía de la mejor, pero bastante dispersa por la producción y los productos que puede ofrecer, ¿no? Bill Mollison hace una interesante clasificación en 5 categorías de los recursos que nos puede ayudar a entenderlos y diferenciarlos. La primera categoría son aquellos que aumentan con el uso modesto. La segunda son aquellos que no se afectan con el uso. La tercera, aquellos que se degradan si no se usan. La cuarta, aquellos que se reducen por el uso. Y la quinta, aquellos que contaminan si se usan. Me gustaría que pudiésemos conversar un poco del árbol como recurso, que al ser tan variadas sus posibilidades,
caben en distintas de las categorías antes mencionadas según sea su uso. Es quizás uno de los recursos renovables más utilizados, pero cuya situación en el planeta y extracción abusiva nos hace preguntarnos qué tanto podemos utilizar este recurso hoy por hoy. Es que aquí es donde nosotros tendríamos que ver el tiempo de reemplazo del recurso y la vida media que tiene dentro de un producto. Por ejemplo, el uso de la madera, como mínimo, el tiempo debería ser más o menos el tiempo que va a durar, por ejemplo, un árbol. ¿Sí? Un árbol, por decirte yo, que tiene una vida media de 150 años. Si hago yo una mesa, entonces tiene una vida media, más o menos de unos 80, 90 años, y está como ya por ahí, ¿no? Pero si hago uso para hacer papel, son usos efímeros, totalmente efímeros, sobre un recurso renovable, y esa capacidad tan mínima en tiempo de uso, porque en la cultura del desecho, yo cojo un papel, no me sirve, le boto y ya, ese fue su uso. Y claro, es un uso, en este uso efímero, lo que pasa es que simplemente el recurso no ha sido utilizado en su plenitud. Entonces, la idea es que se cree la necesidad de generar múltiples productos. Así como el recurso renovable genera un montón de productos, nosotros a partir de ese recurso generar una multiplicidad de productos por cada recurso. Entonces, cuando vos tienes un 100% de conversión del producto, como un único producto, hay un desbalance. El caso, ¿no? Yo cosecho un árbol, pero no me doy cuenta de cosecho unos 30 árboles ahí, ¿sí? Que estaban ahí, pero no me doy cuenta del uso ecosistémico, no me doy cuenta de todo lo que tiene que ver con las propiedades del suelo, que es lo que hace que un suelo esté vivo en relación a un bosque un pequeño espacio de 30 árboles. Pero claro, el uso y conversión al 100% no me sirve para nada. Entonces, el tema está en cómo nosotros hacemos el uso apropiado de estos recursos renovables. En el caso de la leña, ¿no? Tenemos que ver el tamaño del recurso disponible. Está disponible en gran cantidad. Actualmente ya la gente no debería estar usando madera. Claro, quizás estamos hablando del recurso más preciado del planeta, debido a la cantidad de servicios que presta un árbol para los sistemas naturales, y que lamentablemente lo hemos explotado de tal manera que no podemos darnos el lujo de seguir con su extracción. Quizás sí podríamos utilizar otros recursos madereros que tienen un ciclo de renovación bastante más corto, como podría ser el bambú. El bambú es una madera, no es dura, es una madera suave, de las suaves la más dura, pero tiene un uso impresionante. Y ese simplemente en 5 años vos ya tienes de nuevo el recurso. Pero no es lo mismo que un árbol, qué sé yo, tienes un roble, ¿no? 300 años que solo va a ser usado para, para hacer fuego, para sacar cemento, o qué sé yo, ¿no? Si ves, entonces claro, está usado al 100% como conversión, en este caso, cuando estás hablando de hacer ahí una combustión. Pero en el caso del bambú, no. El bambú, vos le cortas, le puedes hacer combustible, esa misma ceniza le vas y le vuelves y le pones y ya tienes cadenas de fósforo que de nuevo ayuda a que el bambú tenga un grosor, ¿no es cierto?, en la parénquima, que sea más dura, tienes mejores propiedades. Entonces la idea es cómo nosotros hacemos la inversión de energía de un recurso renovable en una multiplicidad de aspectos, pero a la vez, en cierto momento, para esto vos necesitas recursos no renovables. O sea, no podemos, estamos en un proceso de transición y no podemos enceguecernos de que no voy a usar gasolina nunca más en mi vida. No se trata de eso, ¿no? Ni voy a usar computadoras o cosas así. Se trata de cómo esta tecnología, por ejemplo, los drones, cómo yo a partir de cierto tipo de tractores, en el caso del Apero Yeomans, usamos, pero para renovar los recursos renovables. ¿Sí ves? Entonces, tienes vos una alta capacidad. Ahí está la necesidad de que nosotros entendamos por qué es importante dar y valorar
el hecho de que nosotros tengamos servicios y recursos renovables que se utilicen. Dejar que la naturaleza siga su curso. Eso es fascinante. ¿Por qué? Porque es la única que sabe. 4500 años, alguito más que nosotros ha de saber, ¿no? Obviamente ha estado ahí dando vida a civilizaciones. Imagínate, o sea, no es que no sepa qué hacer. El tema es que nosotros interferimos por inmediateces, en especial en esta era moderna del consumo rápido. Todo es rápido, ¿no? Es la sociedad de las prisas. Entonces, claro, es imposible que nosotros podamos comprender la lentitud que tiene en acumular tanta cantidad de energía un árbol en 300 años. Entonces, la madera no es simplemente madera, no es un árbol, no es un simple árbol. Tiene un montón de funciones, y en esas las funciones ecológicas, las funciones de mismos productos, y a partir de eso, en el uso respetuoso, en el uso inteligente, nos daría la posibilidad de emerger, sobre todo como germoplasma humano, ¿no? De este animal tan raro, el animal psicológico, al menos para que viva un poquito más, porque tenemos una posibilidad de autodestrucción y una casi necesidad de autodestrucción impresionante. La idea es que nosotros no nos miremos de ahí, sino nos miremos con el entorno. El árbol es una expresión de la vida misma, nosotros igual. Somos resultados de un suelo que ha ido conformando a partir de estos recursos renovables energías tan sofisticadas como las que tenemos actualmente. Hago una pequeña rectificación. 4.500 millones de años. ¿Se te quedaron los millones en el bolsillo, Marcos? Sí, 4.500 millones. Y en la cultura industrial, ¿cuántos años tiene? 200. Y mira lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho. Ha destrozado todo. Durísimo. Bueno, aquí también entran las relaciones simbióticas como aprovechamiento de recursos renovables. Pongo como ejemplo el trabajo de las gallinas, excavando el suelo, controlando malezas, fertilizando. Sí, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que ver el uso sostenible de los recursos renovables como recursos en cierto momento fluctuantes, ¿no es cierto? Son recursos móviles, sobre todo, es que no me gusta la palabra recursos para los animales, porque yo tengo una beta media vegana, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para usar a los animales de la manera tan abusiva que lo hacemos? Pero si un caballo, por ejemplo, permite el arado y genera gran cantidad de pastos para las vacas, para el caballo mismo, para, qué sé yo, hacer avena, para el mismo caballo, entonces todo bien. Estamos participando de un proceso coevolutivo. Pero si lo usamos solo para hacer brócolis, entonces ya la cosa está media jodida, media cabrona, ¿no? Es como, ¿quién eres vos para usar de esta manera a los animales? Entonces, claro, como los animales, nuevamente, como un recurso renovable, simplemente tiene una capacidad de carga, un rendimiento, donde no puede ir más. Pero cuando nosotros usamos recursos no renovables, podemos hacer del suelo un desierto y sacarle hasta la última gota. Pero ¿qué dejamos al final? Un desierto. Así de simple. En cambio, con los recursos renovables, los animales cagan, permiten la fertilización del suelo. Lo mismo pasa con las gallinas, los pollos. Son recursos móviles, fluctuantes, recursos, elementos móviles y fluctuantes que permiten la coevolución. Y a partir de eso, nosotros ya tenemos capacidades donde podemos administrar estas energías que, por el uso apropiado de este tipo de elementos, podemos obtener no solo para el humano, sino para todo el conglomerado comunitario. Insectos, microorganismos, el pollo mismo, la gallina, entonces ya todo bien. Pero ahí está el uso ético. Aquí es transversal el uso ético, ¿no? Siempre es transversal. Claramente la ética nos pone los límites necesarios para un equilibrio. Yo igual estoy de acuerdo contigo en que la forma en que este sistema de vida usa y abusa de los animales es algo que hay que frenar lo antes posible. Es violento, es abusivo, es contaminante, es degradante. No podemos pensar en una humanidad en armonía con la naturaleza
si no dejamos las prácticas de explotación animal. Yo me refería más a las relaciones simbióticas que se dan en el territorio. Por ejemplo, el cuidar de una lagartija que va a comer parte de los insectos que no queremos en el huerto. Y que de una u otra forma es un recurso, pero claro, se ocupa esta palabra que a veces cosifica, ¿no? Sí, cosifica, es jodida la palabrita. Pero aquí también nosotros podemos ver la capacidad que nosotros tenemos en relación a la regulación del uso de los recursos, sobre todo de cosechas en espacios que son silvestres, ¿no? Estamos hablando de bosques silvestres, estamos hablando de pajonales, ¿no? Hay páramos, etcétera. ¿Cómo es lo que nosotros podemos mirar que las sociedades tradicionales lo han hecho? Las que lo han hecho mal, estamos en el caso, por ejemplo, de el Valle Sagrado en el Cusco. Todo lo que es del Valle Sagrado se quedó sin un pilche árbol. Todo por generar al Cusco mismo, ¿no? Repleto de oro, así, con paredes de oro, toda esa cosa. Y por eso creo que algunos se fueron a Machu Picchu, porque ya les hacía, qué sé yo, dolor de panza mirar tanta estupidez, ¿no? Y de pronto nosotros podemos mirar cómo hay otras culturas, por ejemplo, en el caso de los Waorani, que ellos en las selvas, la cultura de selva, es una cultura que tiene cierto grado de caza. Son culturas móviles también. Entonces acaban con el uso de un territorio y se mueven a otro territorio. Entonces, claro, tienen un uso territorial muy parecido a un jaguar. Un jaguar tiene 370 hectáreas por uno solo. Estamos hablando de una gran cantidad de espacios, ¿no? Lo mismo en comunidades. Entonces son comunidades pequeñas, no son comunidades grandotas, pero nosotros ya estamos donde estamos. El tema es que logremos con los mismos recursos renovables meterles dentro de esta cultura bastante extraña de la urbe, de mantener siempre los recursos no renovables como la única fuente y última que supuestamente nos va a sacar del atolladero, la tecnología nos va a sacar de todos los problemas desde, qué sé yo, las violaciones hasta el robo de los políticos. No nos va a sacar, nos va a sacar una manera de mirar el mundo, de esta capacidad de insertarnos con los recursos renovables. Y cuando nosotros usamos energías silvestres, sobre todo espacios silvestres, hay una capacidad de carga que cualquier persona que viva ahí sabe que hasta ahí no más, que no puede hacer nada más, porque no le puede dañar al sistema. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Ya mencionaba Marcos el concepto de emergía con M, que también mencionamos en el capítulo anterior, que nos puede ayudar a entender, entre otras cosas, lo renovable de un servicio. A modo de definición, la emergía es una expresión de toda la energía usada en los procesos que generan un producto o servicio. Estamos hablando de la capacidad que tiene un sistema de usar cierto tipo de energía y una energía que puede ser transformada en virtud de cierto tipo de productos y en virtud de mantener un sistema. Entonces, puede ser o no puede ser utilizada, y eso es lo que mide la energía, la tasa de utilidad, la tasa de rendimiento, llamémoslo así, que estábamos hablando en el capítulo anterior, con respecto al uso de cualquier elemento energético, sea renovable o no renovable. Este punto de vista nos da una guía más clara de qué servicios, qué tecnologías son más apropiadas según sea el caso, ¿no? Claro, y ahí está, por ejemplo, el papel de las celdas solares, ¿no? Entonces, las celdas solares, aquí también está cuánta gente se tardó en hacer una celda solar, qué materiales se usó para hacer una celda solar, todo este proceso y qué es lo que traduce en energía, si es que tiene un retorno, ¿no es cierto?, de energía en recuperación de lo que se tardó en hacer a lo que se usa. Y claro, la mayoría no sirve para nada. ¿Dónde sí puede servir? Donde hay una población que no está conectada a la red eléctrica, donde hay espacios que son soleados y con poca lluvia, donde hay urbes que no tienen grandes cantidades de nubes y etcétera. Está perfecto, pero no en todo caso, ¿no? Y es ahí donde nosotros deberíamos mirar cuándo usamos la tecnología y cuándo no. Claro, muchas veces el mercado nos quiere vender una solución que, a pesar de dar una respuesta, en este caso a la obtención de energía eléctrica,
no necesariamente es la más apropiada para el territorio en que nos encontramos, ya sea porque su fabricación implica un gasto de energía y materiales aún mayor a la que vayamos a obtener de su uso, o porque nuestro territorio no cumple con los flujos de energía donde esta tecnología aprovecha al máximo su capacidad. Y aquí tenemos el problema energético que nos plantean los paneles solares. La pregunta justo energética sería: ¿cómo lograr convertir una energía en energía útil para producir cierto tipo de productos y materiales? ¿Y qué cantidad de gente hubo? ¿Qué cantidad de materiales hubo para ir produciendo esto? ¿Vale o no vale hacer eso? Entonces nos han vendido como un tema de es súper renovable, o de pronto es dice Holmgren, una distracción tecnológica, que nos están vendiendo humo. O sea, porque no es que resuelve. ¿Cuál es la mejor manera de resolverlo con respecto a la energía solar? En bioconstrucción, energía solar pasiva, que algún rato ya vamos a hablar de esto. Y por otro lado, la fotosíntesis. Estamos hablando de la captura de energía lumínica para traducirla en energía bioquímica. Estamos hablando del sol en sí mismo para ir generando y gestando procesos de energía que va a permitir que la cadena trófica esté bien. Pero claro, si nosotros intervenimos y creemos hacerlo mejor que la naturaleza, ahí está, por ejemplo, la concepción de la biomímesis, ¿no? Esta capacidad de emular en tecnología a la naturaleza, qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace y cómo juega más que nada el papel ecosistémico. Creo que esto engloba totalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, el problema muy común, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo en mi huerto un montón de caracoles o babosas? ¿Qué te está diciendo el sistema? Necesitas un pato. O sea, llegaste a elevar el nivel de proteína dentro de tu espacio, donde vos necesitas ahí otro elemento. Y ahí valora los recursos y servicios renovables. Pero si ves, como vos bien decías, Pablo, es simbiosis, ¿no? Es la capacidad de ir generando cada uno de los elementos, entre esos del humano, para ir conformando sistemas que sean altos en capital natural. Como uno de los más terribles ejemplos de la no aplicación de este principio, tenemos la agricultura convencional, que en vez de aprovechar las posibilidades naturales para la mantención y renovación del suelo como recurso renovable, va dejando a su paso un suelo inerte, sembrando la desertificación por donde vaya a su paso. Ahí también, si nosotros miramos el uso del fósforo, ¿no? Sobre todo la mayoría de fertilizantes son fosforados. Entonces le dejan cargado de tal cantidad de energía a la planta que de hecho le va a caer plagas, porque hay tanta cantidad de energía que la plaga necesita, que el insecto necesita, que es tanta la cantidad que se convierte en plaga. Y claro, a partir del uso de, en este caso, fertilizantes sintéticos, cuando el ser humano, el hombre, mete la mano, es como la jodió completamente. El tema más clave es por qué no dejamos que los recursos propios, renovables, en este caso, qué sé yo, desde leguminosas a fabáceas, a través de las micorrizas, capturan el nitrógeno del aire y eso lo vuelve soluble con los microorganismos. Y claro, tienes suelos totalmente vivos que te van a durar siglos, pero es lento. O sea, claro, pero como nosotros estamos en la onda de que con aplastar un botón queremos que ya todo se dé, entonces si no se da, yo cambio de pareja, yo cambio de trabajo, yo cambio de lo que sea, porque no, yo necesito soluciones ya, ahorita. Y claro, todo tiene su proceso, al menos en la naturaleza, ¿no? Lo otro ya es hablar de concepciones mucho más concienciales, de los milagros y cosas así, pero estamos hablando de otros temas. Aquí, en el mundo tridimensional, nosotros necesitamos entender por qué la agricultura convencional es una de las más dañinas en energías silvestres, en todo lo que tiene que ver con la presión sobre animales, sobre territorios, sobre microorganismos, y claro, solo por producir y cuánta cantidad de alimentos se bota en cada ciudad, en cada restaurante, en cada casa. Entonces,
es como una locura, pues, y simplemente ¿por qué? Porque no estamos valorando los recursos y servicios renovables. Con este llamado a aprovechar conscientemente los presentes que nos está ofreciendo la naturaleza permanentemente, vamos concluyendo este capítulo. Agradecemos como siempre que nos escuchen y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @permaculturapodcast en Instagram, también estamos en Facebook y por supuesto en su emisor de podcast favorito. Gracias Pablo, gracias a la gente que nos sigue en Permacultura Podcast, y claro, sería muy interesante que nos hagan preguntas, que coparticipen con este ideario que nosotros tenemos para generar un mundo distinto, no un mundo nuevo que sea sobre un mundo loco, sino un mundo nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Donde respetemos a la naturaleza. Vamos juntos creando la posibilidad de este mundo nuevo que no puede ser de otra forma. Ya saben que en la descripción del capítulo dejamos los enlaces a las páginas de Marcos, donde siempre se están ofreciendo los mejores cursos de permacultura, y también a la página mía para que se vayan enterando de nuestros proyectos. Les mandamos un abrazo grandote. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.